Capítulo 886. Una oleada de recuerdos y emociones que no eran las suyas inundaron su mente y por un momento olvidó quién era. Vio a un pequeño bebé Hvasen salir del cascarón de un huevo de luz en primera persona como si fuera ese mismo bebé. Se llenó de asombro cuando extendió sus alas por primera vez, y luego sintió la ambición y el odio ardientes que lo llevaron a buscar cada vez más poder cuando accidentalmente se enteró de que el propósito de su existencia era supervisar esta iteración de Wannok y luego perecer con él. Las escenas y emociones que pasaron por su mente se volvieron más oscuras y crueles. El descenso gradual de ser un ángel inocente y desinteresado a una virtud corrupta temida y respetada pasó por su mente y la masa de recuerdos y experiencias se sumaron a las suyas. Jake solo había vivido 25 años y esta monstruosa cantidad de información, casi 1000 años de recuerdos, casi lo hizo olvidar quién era. Mientras trataba de aferrarse a su identidad para que su personalidad no fuera reescrita por la de esta virtud, experimentó la muerte de la virtud como si fuera la suya propia. Asterisco 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 asterisco. 20 segundos antes. El cuerpo del humano dentro del gigantesco titán Mana Storm completó su reconstrucción. La cabeza solitaria de la única de las tres virtudes que aún estaba viva abrió los ojos aterrorizada cuando una presión espiritual primitiva y depredadora se extendió por el campo de batalla. El humano abrió lentamente los ojos, un océano de plata y oscuridad se arremolinaba en su interior. De alguna manera, el humano detectó el miedo del ángel, pues le lanzó una mirada despectiva. Era el tipo de mirada que el emperador de un poderoso imperio podría tener al mirar a una hormiga. Bueno, no exactamente. El emperador no se comería la hormiga con tanta venganza. Tan pronto como sus ojos se encontraron, el paisaje se desdibujó alrededor de la virtud como si estuviera en la cabina de una nave entrando en modo hiperespacial. Al momento siguiente, entró en una cavidad oscura llena de colmillos translúcidos y todo se volvió negro. Su cabeza fue forzada por un movimiento de lengua dentro de un tubo húmedo antes de aterrizar en una cámara extremadamente estrecha. La temperatura y el brillo local saltaron repentinamente miles de veces en un instante, excediendo la temperatura y el nivel de radiación del núcleo de una estrella, y la virtud finalmente entendió dónde estaba. Ese fue su último recuerdo. El dolor insoportable de sentir su propio ADN, el Ether y el Ether Soul Code definiendo su propia existencia, desmoronándose bajo la presión de un insano poder de digestión. Asterisco 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 asterisco. Cuando Jack pensó que todo había terminado, los recuerdos de otra virtud inundaron su mente en oleadas. De la misma manera, revivió la vida del ángel de Hvasen desde su primer segundo de vida hasta su atronadora muerte. Su propio corazón casi se detuvo cuando fue aplastado en olvidos por esa enorme mano de Mana. Los recuerdos no eran continuos como los de la virtud anterior. Solo experimentó fragmentos que ascendieron al 5 o 10% de los recuerdos totales de la criatura angelical, pero fue suficiente para enviar su mente a una confusión de la que no podía escapar. Jake aprendió la razón al final. Después de ser aplastado por esa enorme mano, este no era el final. Los filamentos de éter que contenían lo que quedaba del alma corrupta de Hvasen habían flotado sobre sus restos y el tiempo había transcurrido en silencio. Aunque la virtud ya podía considerarse muerta en su estado y estaba totalmente privada de sus habilidades sensoriales, fragmentos de alma tan fuertes aún podían registrar información pasivamente. En particular, el de su propia desaparición. Jake no podía ver nada, pero el dolor insoportable de cuando estos fragmentos de éter y alma fueron digeridos era imposible de confundir. Luego vinieron los recuerdos del tercer y último regalo de virtud. El viaje de su vida difería de los otros dos, pero el final fue muy similar. Sus filamentos de éter y alma terminaron en su estómago y fueron completamente digeridos. Después de estas tres oleadas sucesivas de recuerdos, Jack apenas podía recordar su propio nombre y las alas translúcidas en su espalda cambiaban de forma espontáneamente en un intento de replicar los 4 pares de alas plateadas y doradas de las virtudes Hvasen con las que se había familiarizado. Las escamas de quitina que formaban su piel intentaban frenéticamente replicar la exquisita armadura que esos ángeles usaban en vida y si Jack hubiera podido inspeccionar el resultado, habría descubierto que era una mezcla inteligente entre su Goldstone Skin y la quitina creada por los Daiyestes. Jack, concéntrate.
La voz de Once resonó con fuerza en su mente, sacándolo de su sueño. Otra avalancha de recuerdos pasó por su mente, encapsulando una vida mucho más corta pero más identificable, la suya. Era la única forma en que Once podía traerlo de vuelta a sí mismo. Era una buena idea, pero los recuerdos de las tres virtudes no eran los únicos que había devorado. Le esperaba una oleada de recuerdos aún más impactantes con una cruel sorpresa. Asterisco 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 asterisco. Una niña de 3 o 4 años estaba aburrida en su silla de ruedas. Un profundo desprecio por su cuerpo débil y un odio hirviente por este mundo estéril sin éter que le impedía prosperar abrumaron su mente, provocando un ataque de espasmos. El recuerdo terminó medio segundo después, cuando otra presencia mucho más cálida la desterró a las sombras. Asterisco 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 asterisco. Una niña de 6 o 7 años estaba sentada en una silla de ruedas con un casco de realidad virtual y una sonrisa en el rostro. De repente, alguien le tocó suavemente la mejilla para decirle que apagara los auriculares y la sonrisa desapareció, reemplazada por un gruñido de bestia enfurecida. La mano en cuestión se retiró reflexivamente, no sin antes perder la mitad de su dedo. Cuando la niña se quitó el casco, estaba totalmente normal y al ver el dedo ensangrentado de su tía se echó a llorar. Asterisco 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 asterisco. Una joven adolescente de 12 o 13 años se miraba en un espejo, frente a su propia fealdad. Su ojo derecho latía con un vibrante brillo amatista. Cuando alguien llamó a la puerta de su dormitorio, una abrumadora intención asesina se extendió por toda la habitación, junto con un hambre voraz. Antes de que pudiera ocurrir un accidente, otra presencia tan molesta como siempre se apoderó de ella y la obligó a convertirse nuevamente en espectadora de su propia vida. Asterisco 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 asterisco. Un destello de luz blanca sumió a la tierra en un estupor, cegando momentáneamente a todos sus habitantes. Cuando la adolescente recuperó la vista, miró por la ventana y vio una enorme esfera metálica plateada flotando en el cielo. Misteriosas líneas futuristas de luz azul vagaban sobre su superficie lisa y pulida. Las líneas azules de luz se espesaron rápidamente, volviéndose más y más brillantes. Después de lo que pareció ser una eternidad, algo surgió. Millones de esferas plateadas del tamaño de un murciélago brotaron, extendiéndose rápidamente hacia el suelo. Hacia ella. La ventana se hizo añicos, y cuando la joven discapacitada se cubrió la cara para protegerse de los fragmentos, su ojo amatista brilló, una sonrisa de júbilo asomó a sus labios. Había llegado su hora. Asterisco 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 asterisco. Jake vio su propio rostro detrás del mostrador del centro de realidad virtual donde una vez trabajó. Su sonrisa y amabilidad sonaban algo falsas. La mujer discapacitada sintió un fuerte impulso de matarlo en el acto, pero tan pronto como esta intención pasó por su mente, su copiloto no deseado tomó el volante de su propia vida. Asterisco 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 asterisco. Estos recuerdos, que no eran suyos, pasaron cada vez más rápido. Al principio estaban muy separados y bastante borrosos, pero cuanto más cerca estaban del momento presente, más predominaban, el hambre pura y la rabia asesina invadían todo su ser. Excepto al final. Cuando Jack alcanzó su último recuerdo, todo lo que quedó fue miedo y una extraña sensación de resignación. Asterisco 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 asterisco. Digestor Ruby había completado su evolución. Su alma estaba casi curada y había recuperado la mayor parte de sus facultades mentales. Así que sabía lo poderosa que era. Ahora era una digestor de rango 11. Sus estadísticas promedio de ISER alcanzaron un máximo de alrededor de 800,000. Su cuerpo y su mente estaban en perfecta simbiosis y tenía un control total sobre cada una de sus habilidades. Debería haber sido invencible en esta prueba. El universo espejo se convertiría en su coto de caza y ella continuaría creciendo sin obstáculos. Esto era lo que debería haber sucedido. Tan pronto como sintió la presencia de la monstruosidad en la que se había convertido Jake, sus instintos digestivos le gritaron que su batalla por la supremacía que aún no se había librado ya había terminado. Solo podía haber un Apex Predator en esta prueba, y no era ella. 4 alas de hadas en múltiples tonos de azul aletearon frente a ella,
y una cara hermosa y familiar cubierta con cabello negro abrió la boca. Un orbe de luz negra se condensó en su boca abierta y Ruby sintió que su conciencia se expandía y luego se deshacía cuando el resto de su cuerpo fue succionado hacia adentro. Así es como se siente ser devorado por mí. Ese fue su último pensamiento. La boca de Jack se cerró de golpe y su conciencia se desvaneció, convirtiéndose en parte de su depredador. Capítulo 887. Jake dejó de convulsionar y se levantó lentamente, sin vida. Su ojo se volvió púrpura amatista por un fugaz segundo antes de que un estallido de luz negra y plateada saliera disparado de su pupila y la devolviera a su color normal. Once reprodujo la película de su propia vida en la mente de Jack como un mantra, estabilizando gradualmente su psique. Cuando él volvió en sí, ella se detuvo por su cuenta pero siguió mirándolo con inquietud. «¿Estoy bien?». Jake la tranquilizó con voz ronca. No fue una mentira. Ciertamente era diferente de antes en tantos aspectos que no era la misma persona en absoluto, pero no había olvidado lo que realmente le importaba. Como el único vencedor en esta batalla final, se sintió maravilloso. Al ver que no quedaba nada más que nada alrededor de Celestial City, la única prueba de que el planeta Wanoth había existido alguna vez, Jack sintió una satisfacción culpable, cercana a la euforia, pero aún podía notar la diferencia entre una emoción anormal y lo que la moralidad dictaba que debía hacer. Él estaba hambriento. Un hambre apremiante que era muy diferente a la que podía sentir antes. No era que quisiera devorar todo a su paso, sino que quería probar todo. Tenía este instinto de expandir una base de datos genética y etérica a la que inconscientemente había obtenido acceso. Fue un sentimiento muy difícil de definir. Justo cuando estaba a punto de centrar su atención en su estado, recordó que todavía no sabía dónde había ido su brazalete. Los pensamientos de Once seguían surgiendo de su propia mente, como si sus mentes fueran una y la misma. Si nuestras mentes no estuvieran tan íntimamente conectadas gracias a la ayuda del fragmento de voluntad de Cien, no sé qué habría pasado. Admitió con voz suave. Realmente pensé que iba a desaparecer antes, pero extrañamente no lo hice. Todavía siento tu presencia. Todavía siento la presencia de tu dispositivo Oracle, pero de una manera más difusa. Definitivamente algo ha cambiado. Por ejemplo, te muestro más tarde. Murmuró, repentinamente en silencio, su actitud altamente sospechosa. Jake estaba a punto de interrogarla con más seriedad cuando la ciudad celestial comenzó a temblar, un sonido ensordecedor de empuje le hizo olvidar su intención anterior. El escudo de energía que aislaba el grandioso complejo de castillos, palacios y altas torres que componían la Academia Divina se expandió sin previo aviso a la velocidad del sonido. Jack no tuvo miedo y se cruzó de brazos con la firme intención de no moverse, pero... estallido. Fue empujado lejos, lanzado hacia atrás como la hoja de un árbol golpeando un tren de alta velocidad. No sufrió ningún daño, pero a este ritmo, sería expulsado de Ciudad Celestial. Al comprender la intención de Aurae, se teletransportó frente a su edificio asignado y entró con calma. Desde ahora hasta la última vez que lo había visitado, el interior había cambiado drásticamente. Atrás quedaron la lava y la radiación, las paredes eran negras, ríos de plata líquida corrían por las paredes. El interior de la habitación estaba lleno de un líquido oscuro en el que convivían pacíficamente extrañas partículas de luz y relámpagos azul-negros. Cuando entró en contacto con el líquido, Jack inmediatamente se sintió increíblemente bien, las escamas de quitina que formaban su piel hormigueaban de felicidad. Quería estudiar esta fuente de energía única con más detalle cuando una voz anciana resonó en voz alta en toda la ciudad celestial como si fuera un altavoz. Ejem, felicitaciones a los 578 ganadores finales de esta prueba. Ustedes, realmente no tuvieron que luchar tan duro. Serán aliados de la próxima prueba, así que espero que puedan dejar el pasado en el pasado. Esta es mi humilde petición. Las felicitaciones introductorias de este orador desconocido fueron diferentes de lo que Jack imaginó. Había un tono de reproche y evidente desagrado en su voz. Casi podía adivinar a quién iban dirigidas estas críticas. A saber, Psychop, Neri, Voscaud y Digestor Ruby. Bueno, ahora solo Psychop, Neri y Voscaud.
Al mismo tiempo, Jack sintió una oleada de información en su mente. No pudo precisar su origen, pero el paquete de datos fue interceptado fácilmente por su sentido mental. De alguna manera, el sistema Oracle aún pudo contactarlo. Misión de prueba especial, completada evita que la mitad del digestor de Ruby entre en su edificio. El fracaso resultará en menos 1000 puntos en su calificación de prueba final y una degradación de 2 rangos de Oracle. ¿Calificación? ¿La mirada de Jack se demoró en él? De la calificación y todo tipo de pensamientos me vinieron a la mente. ¿Había fallado en la misión o había tenido éxito más allá de todas las expectativas? Solo lo sabría con certeza cuando regresara de la prueba. Mientras tanto, el orador desconocido continuó con su discurso introductorio. Eres libre de finalizar la prueba y recoger tus recompensas en cualquier momento a partir de ahora. Aquellos que deseen hacerlo, pueden visitar la Academia Divina y quedarse a estudiar con acceso gratuito a todas nuestras instalaciones durante un año. Los edificios que tienes tan valiosamente ganados te pertenecen y pueden ser quitados. Como director de la Academia Divina, yo, Grigori Tirastus, supervisor de Oracle de rango 4, alto duque de Oracle y teniente general de Oracle de rango 20, le recomiendo que asista a la sesión informativa de mañana en la sala 207 de la Academia Divina en el segundo piso. Se presentará información crítica para su próxima prueba. Para aquellos de ustedes que tienen prisa por terminar la prueba, no olviden visitar la estela de Aurae cerca de la fuente de la Academia para seleccionar una nueva clase de alma. Después de haber llegado hasta aquí, deberías tener algunas opciones nuevas. Además, no olvides. Para alguien que quiere abreviar su discurso de bienvenida, este director fue inusualmente hablador una vez que comenzó. Parecía que alguien lo estaba amenazando, y ahora estaba haciendo todo lo posible para convencerlos de que se quedaran en Wanoth un poco más al elogiar las cualidades y los servicios de la preciosa Academia Divina de la que era responsable. Y de hecho, cuando era gratis, esta Academia Divina era de hecho una gran oportunidad para fortalecerse y enriquecer el conocimiento. Desafortunadamente, no todo fue así. Jake ya sabía lo suficiente sobre esta Academia Divina gracias al afortunado Ulfar, que tuvo el descaro de aparecer justo dentro de ella al comienzo de la prueba. El rey de Beskir se había quejado tantas veces en su faction chat que todos los Mortharian nerds que aún vivían podían dar un paseo con los ojos cerrados en este laberinto de torres. En esta Academia Divina, todo, incluso comer, dormir y asistir a clase requería puntos de contribución. Si el conteo de puntos de un estudiante o jugador llegaba a 0, eran expulsados inmediatamente de la escuela. En el caso de los jugadores que tenían la suerte de presentarse allí sin pasar por un riguroso proceso de selección, la expulsión equivalía a fallar en su misión principal. El oráculo fue justo y no dejaría escapar a estos afortunados jugadores. En desesperación, 100 millones de puntos Iser podrían intercambiarse por un punto de contribución. Este Grigori Tirastus claramente estaba tratando de extorsionar a su Iser. Especialmente ahora que los ganadores habían gastado todos sus puntos de éter para sobrevivir a todas esas feroces batallas. Aurae ha terminado de disipar la tormenta de maná y cualquier compañero que hayas escondido en el espacio exterior son libres de unirse a ti aquí y también pueden acceder a los servicios de mi academia siempre que pertenezcan a la facción de uno de los finalistas. Otra cosa. Debido a las acciones de cierto jugador, el sol de este sistema solar ha sido destruido. Estará oscuro durante la duración de su estadía aquí hasta que Aurae se digne a hacer otro. Eso será todo. Por hoy. En esa nota. El silencio volvió y Jack tenía una expresión indiferente, aunque una sonrisa ligeramente orgullosa curvó sus labios. Realmente había terminado este tiempo. Aurae no les tenía reservadas más malas sorpresas. Jake estuvo tentado de quedarse en su edificio durante un año, pero preocupado por sus compañeros, salió por su propia voluntad antes de perder la motivación. Podía sentir que su sentido de empatía no era exactamente lo que solía ser. Se preocupaba por ellos por sentido de la responsabilidad y la costumbre, pero por dentro su corazón era un océano tranquilo. Cuando salió de su edificio, un cielo oscuro, afortunadamente iluminado por muchas estrellas, lo saludó. De hecho, Aurae no había reemplazado al sol perdido.
El escudo de energía de la Academia Divina ahora se extendía a toda la ciudad celestial, pero con su sentido mental, Jake descubrió que ahora funcionaba como un filtro. Las personas autorizadas podían entrar o salir a voluntad. Capítulo 888. Al mismo tiempo, las paredes de varios edificios cercanos se ondularon y varias figuras emergieron con diferentes expresiones. Al salir de una estructura que recuerda a un búnker futurista, Jake reconoció a su archienemigo y al repugnante Boss Scout. Desde un edificio más oscuro que el cielo sin sol, Neri salió con un movimiento sensual rebosante de atractivo sexual. Sikov levitó fuera de su rascacielos, sus 13 ojos sin parpadear no traicionaban ni culpa ni satisfacción después de todo lo que había sucedido. Casi 200 jugadores antivida emergieron de sus respectivos edificios uno tras otro con diversos grados de lesiones. Un enorme 188 para ser exactos. La mayoría de ellos parecían molestos, si no completamente enojados. No les gustó que los arrojaran al foso de los leones sin haber sido advertidos por su líder. A él, Felfi, Daimas, Asun, Dambe y Kag, Dagmai, los únicos miembros restantes de los Lost Deveneries, salieron de sus edificios unos segundos después, sus rostros abatidos reflejaban su insatisfacción con su actuación. A él saludó a Jake con un movimiento de cabeza, luego lo ignoró por completo, pareciendo no preocuparse por sus cambios físicos. Todos los Mirror Vanguard Players habían perecido. Jake estaba empezando a pensar que ninguno de los nerds de Mirtarian, aparte de los que había salvado, había sobrevivido, pero de repente reconoció a Willy Hinlon, el anciano dragón que lo protegía. Los ojos del comerciante se iluminaron cuando reconoció a su amigo y corrió hacia él. «Sabía que sobrevivirías», exclamó el hombre, dándole un abrazo de oso. Sin embargo, muy rápidamente lo soltó y lo evaluó. «Tu apariencia ha cambiado de nuevo». «¿Qué pasó?» «Para ser honesto, no estoy seguro». Jake admitió honestamente. «Nada demasiado serio, espero». Will lo miró pensativo, pero no prosiguió con el asunto. Lo que se guardó para sí mismo fue que estaba lúcido cuando Jake se desmayó bajo la influencia de la magia psíquica de Sikov. Sabía que no era otro que su líder quien había matado a muchos de sus subordinados. Bueno, para ser exactos, se habían matado entre ellos. Jake era simplemente el más fuerte de ellos. Ese era su privilegio. Incluso cuando cayó en la trampa del enemigo, aún podía atravesar, pisoteando cualquier obstáculo en su camino. Trágicamente, a costa de algunas víctimas colaterales. ¿Cómo sobreviviste?, Jake preguntó, sin embargo, por su propia iniciativa. No había perdido sus habilidades de pensamiento crítico. Incluso yo perdí el control, así que me pregunto cómo lo hiciste. ¿Tu fuerza del alma es tan alta? Si tan solo. Will suspiró con tristeza. Como Dragon Soul Speaker y Dragon Rider, mi mente y la de Charizard están íntimamente conectadas. ¿Ves el cristal esmeralda en el medio de mi frente? Ese es Charizard. Cuando el hechizo de Sikov me golpeó, mi alma comenzó a dividirse, pero Charizard, quien defiende mi mar de conciencia, lo incineró, luego lo devoró antes de que pudiera dañarme más. Mi alma actualmente está gravemente herida, pero Charizard, que tiene una copia de mis recuerdos, está ocupado regenerando la parte del alma que perdí. Es conveniente. Jake reconoció. Ahora que él y Once tenían una conexión espiritual aún más cercana, tal vez también podrían recurrir a esos trucos. ¿Así que eres el único sobreviviente entre los que no salvé? Will se sintió aliviado al saber que Jake había recuperado la cordura antes del final y había salvado a más Mortharian nerds. Reflexionando rápidamente, dijo. Creo que el aventurero nativo de rango SS que se unió a nosotros por un tiempo sobrevivió. Galadin, creo. De los compañeros de equipo de Ruby, Craig y Wang Xiaoming mantuvieron la cordura. Vi a Craig noquear a su amigo japonés, Raiou, por lo que pudo haber sobrevivido. Ymir, el dragón de Hat, también estaba vivo la última vez que lo vi, pero parecía decidido a vengar a su amo. Jake y Will se dirigieron simultáneamente al grupo de Lost Deveneries y se enfrentaron a lo obvio. A él y Felfi estaban bien, pero Ymir no estaba a la vista.
De repente, Jinlong, que estaba de pie junto a Will, se aclaró la garganta y tosió, lo hiciste parecer como si hubiera salvado a la gente. Para no sonar ofensivo. ¿Dónde están? Interiormente, esperaba que otros dragones hubieran sobrevivido. Aunque les habían dado un brazalete a toda prisa, era demasiado reciente para que normalizaran la idea de que la muerte no era necesariamente el final. IRM. Jake se dio cuenta de que tenían un pequeño problema. Todos estaban gravemente heridos, algunos incluso prácticamente se habían fusionado con Mana Storm. Si el edificio no detuviera su transformación o estabilizara sus heridas, podrían haber sido enviados de regreso al cubo rojo. Y no podemos ingresar a otro jugador. Edificio. Solo podemos orar y esperar. No necesariamente. La mujer alienígena que Jack había rescatado caminó hacia ellos. Ahora que no estaba usando sus poderes de adaptación para adaptarse a la tormenta de maná, tenía suficiente moderación para no deambular desnuda. Se había puesto apresuradamente un traje blanco, su piel pálida resaltaba su largo cabello negro y sus brillantes ojos anaranjados de 7 pupilas. Su tercer ojo brillaba más que los otros dos, dando la misma vibra que el fragmento de esmeralda que adornaba la frente de Will. Por cierto, gracias por salvarme. Soy Rain. Ella hizo una profunda reverencia en agradecimiento aunque su expresión y tono todavía eran muy fríos. De nada. Encantado de conocerte, Rain. ¿Qué quisiste decir con no necesariamente? Jake se animó. Ahora que la prueba casi ha terminado, sospecho que la intención de los jugadores prevalece. Si te consideran su aliado, es posible que el edificio te permita acceder. Eso es muy plausible. 11 intervino en su cabeza. Dicho y hecho. Su grupo caminó hacia el antiguo edificio parecido a un palacio de Lucía y cuando intentaron llamar, su puño atravesó la pared. Vaya, tu suposición fue correcta. Will se regocijó cuando entró primero. Jake lo siguió y tropezaron con el cuerpo de Lucía tirado en el suelo. El interior del edificio estaba lleno de una aura mágica que parecía contener algún tipo de concepto, pero no tenía propiedades curativas inherentes. Sin embargo, la inmensa cantidad de energía que contenía este aura fue suficiente para estabilizar la condición de la princesa. Su alma ya no se deterioraba. La magia de este Sikob es realmente repugnante. Rain gruñó con un rastro de furia en su voz. ¿Sabes de qué se trata esto?, preguntó Jack, sorprendido de que ella estuviera tan bien informada. Neurosis psicóticas, etc. Eso sí, con síntomas miles de veces más graves que los de los trastornos psiquiátricos que acabo de mencionar. Si un Dox usa este tipo de magia con moderación, es posible que no se dé cuenta durante varios meses o años de que está afectado por dicho hechizo. Cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Ya no eres la misma persona. Tuvimos suerte de que Sikob tuviera tanta prisa por terminarlo. El único defecto con 2 es que su habilidad principal es una habilidad de área de efecto y no tiene cura convencional. Si lo hubiera usado antes en la prueba, los habitantes y los jugadores de Wanox se habrían matado entre sí mucho antes, pero también habría afectado a sus subordinados clave como Neri. Si un Dox usa este tipo de magia con moderación, es posible que no se dé cuenta durante varios meses o años de que está afectado por dicho hechizo. Cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Ya no eres la misma persona. Tuvimos suerte de que Sikob tuviera tanta prisa por terminarlo. El único defecto con 2 es que su habilidad principal es una habilidad de área de efecto y no tiene cura convencional. Si lo hubiera usado antes en la prueba, los habitantes y los jugadores de Wanox se habrían matado entre sí mucho antes, pero también habría afectado a sus subordinados clave como Neri. Si un Dox usa este tipo de magia con moderación, es posible que no se dé cuenta durante varios meses o años de que está afectado por dicho hechizo. Cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Ya no eres la misma persona. Tuvimos suerte de que Sikob tuviera tanta prisa por terminarlo. El único defecto con 2 es que su habilidad principal es una habilidad de área de efecto y no tiene cura convencional. Si lo hubiera usado antes en la prueba, los habitantes y los jugadores de Wanox se habrían matado entre sí mucho antes, pero también habría afectado a sus subordinados clave como Neri.
Tuvimos suerte de que Sikok tuviera tanta prisa por terminarlo. El único defecto con 2 es que su habilidad principal es una habilidad de área de efecto y no tiene cura convencional. Si lo hubiera usado antes en la prueba, los habitantes y los jugadores de Wanox se habrían matado entre sí mucho antes, pero también habría afectado a sus subordinados clave como Neri. Tuvimos suerte de que Sikok tuviera tanta prisa por terminarlo. El único defecto con 2 es que su habilidad principal es una habilidad de área de efecto y no tiene cura convencional. Si lo hubiera usado antes en la prueba, los habitantes y los jugadores de Wanox se habrían matado entre sí mucho antes, pero también habría afectado a sus subordinados clave como Neri. Eso hizo que Jack se diera cuenta de que si Once no hubiera usado su último Oracle Heal para negar el daño de Mana Storm, su mente tampoco habría podido recuperarse. Sin embargo, no podía decir si su alma estaba en un mejor estado ahora con todo lo que le había sucedido. Entonces, ¿cómo debemos proceder para curar a Lucía? Will volvió a centrar la conversación en la razón por la que estaban aquí. No sé. Rain negó con la cabeza. He estado usando mis propias habilidades para lidiar con los síntomas, pero solo se aplican a mí. Jake y Will intercambiaron una mirada pero no le preguntaron cuáles eran sus poderes. Buscando una manera de ayudar a Lucía, Jack comenzó a examinar sus heridas más de cerca y de repente se dio cuenta de cierto detalle. Capítulo 889. Su piel. Era la misma piel de la princesa que había conocido durante su primera prueba. Su cabello ondulado era de un rubio veneciano con mechas doradas como cuando se conocieron, pero no era un color inusual en este vasto universo. Pensando en algo, de repente abrió uno de sus ojos con 2 dedos y un iris ámbar brilló. Luego, Jack se volvió hacia Will y lo examinó a fondo. «Ya no tienes el cuerpo de Miltarian», dijo, impresionado por la realización. Will se congeló, pero después de mirarse las manos y cerrar los ojos para explorar sus propias sensaciones, confirmó con preocupación. La pasiva del cuerpo Miltarian de hecho se ha ido. La habilidad de facción involucrada todavía existe, pero está vacante. Se supone que el líder, que eres tú, debe seleccionar una nueva. Jake reflexionó sobre lo que esto podría implicar y llegó a una posible conclusión. Ya no era considerado un Mirtarian por el sistema Oracle y el cuerpo Mirtarian, naturalmente, ya no existía. En ese caso, ¿todavía tenía sentido llamarse Mortharian Nerds? Me ocuparé de este asunto más tarde. Finalmente respondió después de que el impacto del descubrimiento había pasado. Mientras tanto, sería más difícil para sus camaradas recuperarse, ya que afectaba su vitalidad y constitución. Todavía tenía que intentar algo. Al no haber recuperado el acceso a su estado, solo podía sentir intuitivamente sus nuevas habilidades y, después de una breve pausa, presionó la palma de su mano contra el corazón de Lucía. Un abrumador impulso de hambre lo instó a devorar lo que quedaba de su cuerpo y alma, pero inmediatamente apartó este pensamiento impropio de su mente. Quiero curarla, no comerla. Repitió como para convencerse a sí mismo. Ante este pensamiento, las escamas de quitina que cubrían su piel comenzaron a brillar con un tentador brillo esmeralda, luego comenzaron a multiplicarse exponencialmente. Parecía Goldstone Skin, pero pronto la quitina excretada se apartó de sus primeras expectativas al cubrir el cuerpo inconsciente de Lucía. En un abrir y cerrar de ojos, Lucía fue sellada en un sarcófago de quitina esmeralda. La excreción de quitina no se detuvo allí y el crecimiento continuó acumulándose en el sarcófago, unificándose rápidamente en un cubo verde perfecto. Con un pensamiento, el brazo atrapado dentro del cubo emitió una cantidad aterradora de energía espiritual con la intención de curar a su amigo y una luz verde cegadora estalló en la habitación. Después de unos minutos, Jack retiró su brazo del cubo de quitina esmeralda y dijo, «Ella sanará. Déjala dormir, se unirá a nosotros cuando se sienta mejor». Will se había unido a ellos tarde, pero Rain, que estaba bien informado sobre las superfacciones, dijo en broma, «Esta habilidad. ¿Es el cubo mágico del diseñador antiguo Aes? Pensé que solo Vexa era capaz de eso en esta prueba». Jack entrecerró los ojos. Eso fue lo que él también pensó. Reuniendo toda la información que tenía, se le ocurrió cierta hipótesis. Digestor Ruby devoró a Vexa y tú, devoraste a Ruby. On se resumió.
Parece que las ventajas de devorar a Ruby también se extienden a su presa. Podemos inferir que había terminado de digerir el material etérico de Vexa cuando la derrotaste. Jake estaba cada vez más confundido. ¿Qué tan poderoso era para devorar tan fácilmente un digestor que había completado su evolución después de devorar a Vexa y quién sabe a cuántos otros jugadores? Y lo que es más importante, ¿qué pasa con las habilidades de estas otras víctimas? ¿Los había asimilado también? Cuando este pensamiento cruzó por su mente, un destello de comprensión lo golpeó. Líneas de Ethercode y ADN destellaron ante sus ojos a una velocidad vertiginosa y lo impactante fue que lo entendió todo. Había una gran base de datos genética y etérica en algún lugar de su mente y podía acceder a ella con un solo pensamiento. ¿Hacer qué? Todavía no estaba seguro, pero sonaba sospechosamente como un talento digestor. ¿En qué se había convertido exactamente? Estaba empezando a asustarse. Recombinación genética, espiritual y etérica. 11 aclaró solemnemente en su cabeza. La habilidad fundamental de los digestores que les permite evolucionar sin restricciones seleccionando las habilidades que quieren mantener y luego recombinándolas para crear una línea de sangre superior. Me temo que tú tampoco saliste ileso de esa pelea. Por el momento, tratemos de no apresurarnos a sacar conclusiones hasta que sepamos más. Si te hubieras convertido en un digestor real, el oráculo o Aura seguramente habrían tomado medidas. Suponiendo que tomaran medidas contra Ruby y los otros digestores troyanos. ¿Te dio esa impresión? Jake replicó secamente. 11 permaneció en silencio. ¿Cómo te sientes? Por ahora, genial. Jake se encogió de hombros, sabiendo que ella solo le estaba pidiendo que calmara la tensión. Con sus mentes conectadas, ella obviamente sabía todo lo que él estaba sintiendo. La conversación telepática entre Jack y su Oracle EA duró solo una cantidad de tiempo infinitesimal, pero Rain y Will notaron la pausa apenas perceptible en sus movimientos. La mujer alienígena lo miraba misteriosamente y, por la forma en que no parpadeó, Jack se dio cuenta de que ella también estaba involucrada en una conversación animada con su IA de Oracle. Una conversación en la que probablemente él era el tema central. Vamos a curar a los demás. Jake decretó mientras salía del edificio sin esperarlos. Rain, Will y Hinlon intercambiaron miradas de complicidad y luego caminaron tras él. Pasando a los edificios de los otros jugadores que había salvado, Jack no pudo en la mayoría de los casos usar la misma técnica para curar a Enge, Aisling, Epais, Saverie, Ourem, Asta, Carmine, Wyatt y sus otras víctimas de cuando estaba poseído por el hechizo Psychop. Solo sus lesiones físicas no fueron un problema. Sus almas estaban gravemente dañadas y, a diferencia de Lucía, no todos habían encontrado paradas para la magia psíquica de los dogs. Aisling y Saverie eran nativos con un nivel de cuerpo espiritual superior a 80, pero no se podía decir lo mismo de Enge y los otros Mortharian Nerds. Sus espíritus no se pudieron salvar, ni siquiera con un cubo verde. Epais fue la única excepción. Cuando Jack y los demás entraron, ya estaba despierto. Había usado sus sombras para aislarse de la magia psíquica de Psychop tan pronto como sintió que algo andaba mal. No había sido completamente afectado, pero estaba estable. Volviendo a los otros Mortharian Nerds, Jack todavía no entendía claramente sus nuevos poderes, pero actualmente la mente de Enge estaba dividida en 816 partes, cada una con su propia personalidad. Si usaba el poder del cubo verde para ayudar a sanar su mente, estos fragmentos de alma se fortalecerían simultáneamente, lo que llevaría a una situación similar a la que condujo a la división de los dos rubíes. Excepto que aquí, para empezar, solo había un alma. Dividir su alma en 816 partes sería como matar a la Enge original, cada fragmento de alma probablemente tan amnésico y disfuncional que sería demasiado cruel dejarlos existir. ¿Debería elegir uno y dejar que devore a los otros? Murmuró en voz baja, acariciando su barbilla. ¿Elegir a quién? Will preguntó con curiosidad mientras escuchaba a un lado. Puede funcionar, pero la personalidad de esta mujer puede haber sido devorada por su personalidad alternativa. Rain agregó sus 2 centavos. En cuyo caso, elegir el fragmento equivocado sería como darle las riendas a una Enge que no quieres conocer.
La verdadera Enge tal como la conoces podría desaparecer para siempre. ¿Estás seguro de que quieres correr ese riesgo? El rostro de Jake se volvió sombrío cuando escuchó sus advertencias. Temporalmente renunció a tratar de curarla. Aparentemente, todavía había una gran diferencia entre su Green Cube y el Oracle Hill de su brazalete. Esta última nota mental le hizo pensar en otra idea y le pidió a Will que tocara el brazalete de Enge con el suyo y comprobara si todavía le quedaba un Oracle Hill. Ella ya lo ha usado. El comerciante hizo una mueca. Al menos lo intenté. Vamos a ver cómo están los demás. No tuvieron mejor suerte con los otros Mortharian Nerds, pero Ourem les trajo algo de esperanza. No solo le quedaba un Oracle Hill, sino que Myrmidon había usado su Midas Touch en su propio brazalete antes de perder el conocimiento. Como si supiera que sus amigos lo necesitarían para salvarlo más tarde. Su poder de riqueza era extremadamente misterioso y milagroso, pero sus efectos eran reales. Cuando Will conectó su brazalete al suyo, no pudo evitar jadear con incredulidad. Capítulo 890. Voluntad. IRM. Dice que su Oracle Hill es nivel 5. Nivel 2 más 3, para ser exactos. Will tartamudeó, luchando por recuperarse de su estupefacción. Espera, te estoy enviando lo que veo. Solo léeme lo que dice. Jake suspiró, incapaz de explicarle por qué no podía acceder a su brazalete. Podría haber funcionado, como con la notificación anterior de Oracle System, pero preferiría no tener que dar explicaciones. El mercader no encontró nada sospechoso en su solicitud y leyó en voz alta: el propietario del dispositivo Oracle recibirá tratamiento instantáneo para sus heridas, independientemente de la gravedad. Alcance: 100 metros de radio. Aliados dentro del alcance del Oracle Hill y designados por el propietario del dispositivo Oracle también se curan. Número de usos: 5 veces por prueba. Pruebas externas: el costo del éter es 100 veces mayor que el del cubo verde. Usos restantes: 1 a 5. Jake y Rain se quedaron sin palabras. Ourem lo había planeado bien. Esta contramedida fue perfecta, como si hubiera previsto su propia desaparición. El toque de Midas de Myrmidon no era todopoderoso. Aunque podía elevar la riqueza teórica de todo lo que le rodeaba, requería mucha energía y era temporal. Además, el artículo enriquecido se empobrecería de la misma manera cuando terminara su actualización. Funcionó un poco como la maldición vesquiriana de la desgracia. Para producir riqueza de forma permanente, de lo que Ourem era realmente capaz, tenía que acumular una energía ficticia a la que simplemente llamó riqueza. Este concepto abstracto abarcaba su salud física y mental, sus puntos de éter o cualquier tipo de moneda que poseyera, sus propiedades, sus poderes, etc. Su magia de Midas le permitió transferir fácilmente la riqueza de un objeto a otro y fue a través de estos intercambios equivalentes que Ourem evitó aprovechar su propia riqueza. Para actualizar su oracle. Eal, incluso temporalmente en 3 niveles, tuvo que pagar un alto precio. Fue una medida de último recurso. Gracias, Ourem. La facción hará lo que sea necesario para compensarte e incluso recompensarte por tu sacrificio. Jake prometió en voz alta. Con este Oracle Hill, ya no necesitaban buscar una solución costosa. Sin él, su próximo recurso habría sido la Academia Divina. Jake estaba seguro de que la Academia Divina tenía el poder de curarlos, pero el costo sin duda habría sido escandaloso. Gracias a Ourem, todo lo que terminó bien estuvo bien. Luego, su grupo procedió a llevar a los otros Mortharian Nerds, así como a Wyatt y Carmine, al edificio de Ourem, incluidos Gerulf y Rougen, cuya condición era mucho más preocupante. Su edificio producía esa energía de riqueza tan compatible con el Myrmidon y esa era la razón por la que su Oracle Hill aún no había sido degradado a su nivel original. Está bien, puedes empezar, Will. Jake le dio luz verde. Dragon Soulspeaker asintió y asumió con decisión el control del brazalete de Ourem y activó Oracle Hill. Una ola de luz verde esmeralda se extendió por la habitación, destellando sus retinas, y luego todo volvió a la normalidad. Jake y los demás se preguntaron si Oracle Hill había fallado, pero poco después todos abrieron los ojos. ¿Qué pasó?
Carmín gimió mientras se frotaba los ojos somnolienta. ¿Y por qué tengo tanta sed? Se quejó, humedeciendo sus labios resecos. Wyatt estaba más tranquilo, pero mientras miraba el pecho de Jack recordó la espada que había clavado en él en un acto de defensa propia. Se puso rígido y miró a su alrededor en busca de un arma, condensó una hoja de sangre y se interpuso entre Jack y Carmín, sosteniendo su nueva espada en una posición defensiva. Mantente alejado. Jake y Will intercambiaron una mirada. El progenitor vampiro obviamente todavía estaba un poco confundido. Wyatt, ¿qué estás haciendo? Carmine se impacientó cuando le apretó el brazo para que bajara el arma. ¿No te acuerdas? Bebiste su sangre. Si no te hubiera salvado estarías muerto. Aparentemente, un Oracle Heal de nivel 5 no solo había curado sus heridas, sino que también había recuperado sus recuerdos. Jake también recordó lo que había hecho mientras estaba poseído por su segunda personalidad y estaba extremadamente avergonzado. La imagen de sus cabezas aplastadas en su mano todavía era un recuerdo vívido en su mente. Ni tú ni yo estábamos en nuestro estado normal. Así que olvidémoslo, ¿de acuerdo? Jack ofreció con una sonrisa artificial, pero por su asustado comportamiento de ratón cuando se enfrentaban a un gran felino sabía que no sería tan fácil. El rostro de Enge, que no había dicho una palabra, de repente se inundó de lágrimas, la culpa perforó un doloroso agujero en su corazón. Esto alertó a todos. Enge, ¿qué pasa? Aisling le palmeó la espalda, tratando de consolarla, pero no sabía qué hacer para ayudarla. Al menos, aparte de encantar a algunos enemigos y desnudarse frente a Jack y el ejército de no muertos, ella y su madre no habían hecho nada demasiado vergonzoso para Sakyevai. Que Jack le hubiera destrozado el cuerpo con un puñetazo había sido una bendición disfrazada. Aún así, mientras recordaba lo que había hecho, la temperatura de su cara se disparó y si no tuviera un control perfecto sobre sus capilares sanguíneos, definitivamente estaría roja como una remolacha en este punto. Ustedes mataron a Asfrid, casi los mato a todos. Jake declaró gravemente mientras la obligaba a mirarlo a los ojos. ¿Me estás culpando? ¿Me tienes miedo? La maga de fuego abrió la boca, pero cuando cruzó la mirada de Jack, sus ojos se abrieron con temor y un tinte de enemistad. Necesitó toda su fuerza de voluntad para reprimir esas emociones no deseadas. Jake obviamente notó esta oleada de miedo y resentimiento. Supongo que sí. Olvida lo que acabo de decir. Se disculpó, apartando la mirada. Justo ahora había estado mirando su garganta y había estado tentado de arrancarla con un solo chasquido de dientes para saborear su carne. Algo suave y esponjoso presionaba contra su espalda y unos brazos tiernos pero fuertes lo sujetaban con fuerza como un torno alrededor de su pecho. Esa fragancia y esas manos bronceadas las reconocería incluso con los ojos cerrados. Nunca te tendré miedo. La voz de Lucía resonó contra su espalda. Algo ha cambiado, ¿verdad? Está bien, sigues siendo el Jack que se preocupa por nosotros o no nos habría salvado. Jack quería liberarse en este momento, pero se dio por vencido cuando escuchó su voz. Bien. Puede que no haya sido el mismo, pero mientras recordara lo que era importante para él, eso era todo lo que importaba. Gracias, Lucía. Él le apretó la mano para hacerle saber que ya no tenía que preocuparse. Luego, volviéndose hacia Enge, la tomó en sus brazos, empujando su cabeza contra su pecho y dijo, tienes todo el derecho de sentirte culpable o tener miedo de mí. Esta prueba nos ha demostrado que incluso con las mejores intenciones, podemos todavía lastimamos a los que amamos. En el futuro, por favor mantén esta desconfianza y pesimismo para que esta situación no vuelva a suceder. También te doy permiso para que me vigiles en caso de que mi comportamiento cambie. Enge levantó la barbilla para estudiar su rostro y asintió mientras se secaba las lágrimas. La verdad es que estaba pensando en lo que hubiera pasado si ella no hubiera sido eliminada. Tal vez ella hubiera muerto por mis propias manos. No hubiera podido soportarlo. Solo hay un verdadero culpable. Sikov. Rain declaró abruptamente, arruinando su drama de reunión. ¿Quién es esta mujer otra vez? ¿Todavía está con nosotros?
Saverie resopló con condescendencia mientras se ponía un vestido nuevo frente a todos sin ningún sentido de la modestia. Los demás se habían vestido en un instante tan pronto como terminó el Oracle Hill. Con su agilidad, era casi como un truco de magia. Este es Rain. Will se hizo cargo de las presentaciones. Antalad trató de reclutarla para que sepa mucho sobre Sikov. Para aquellos de ustedes que aún no lo saben, es el líder de Antalad quien está detrás del hechizo que los volvió locos. Tú. Epais levantó una ceja. Oh, sí, tú. No me afectó. Will sonrió con aire de suficiencia, lo que le valió un montón de miradas. Gerulf, Rogen y Drastan, ¿cómo se sienten? Jake luego dirigió su atención a los dos gigantes. Ellos eran los que prácticamente se habían fusionado con Mana Storm. Los dos primeros eran fieles a sí mismos. Con la misma flema de siempre, preguntaron en sincronía, ¿quién ganó la pelea? Disculpe. ¿Quién ganó la pelea entre Gerulf y yo? Rogen aclaró con una mirada esperanzada. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.